vamos a abarcar un tema relacionado con dos módulos bastante breves, las consideraciones de electromovilidad, ya que mm, es uno de los temas que está en el título, pero no quise profundizar porque hacia adelante se van a abrir cursos específicos o sesiones específicas donde esto va a ser tratado con mayor profundidad. Simplemente quería mencionar que para cuando cruzamos lo que hemos visto de transporte general fluvial, pero queremos enfocar ese transporte fluvial hacia proyectos de electromovilidad, comenzamos a tener que meter a esa bolsa de parámetros de diseño aspectos nuevos. Por ejemplo, tenemos que comenzar a trabajar con materiales livianos. ¿Por qué? Porque los proyectos de electromovilidad pues tienen, por poner solamente el caso de los eléctricos, tienen baterías o tendrán velas con mástiles. Entonces necesitamos un peso asociado, elementos que van a pesar. Necesitamos que nuestras embarcaciones pesen menos, por lo tanto, en este ámbito fluvial, pero enfocado hacia la electromovilidad, seguramente vamos a priorizar el uso de materiales livianos. Debemos tener formas y espacios generosos para incorporar baterías. Muy seguramente no vamos a usar formas en B, no serían eficientes para nuestros diseños fluviales y además con electromovilidad vamos a tener que utilizar formas llenas, formas cuadradas o redondas, donde tengamos bastante volumen interior para colocar las baterías o los elementos que se requieran. En cuanto a la velocidad, vamos a tener que manejar nuestros proyectos en baja velocidad. En la medida que aumentemos las velocidades esperadas o deseadas, vamos a alejarnos más de la posibilidad de tener un buque 100% electromovilizado, porque la velocidad es amiga del consumo y enemiga de la autonomía y la duración de las baterías o de los elementos de almacenamiento energético. Por lo tanto, casi todos los proyectos que tienen que ver con electromovilidad se suelen manejar con velocidades bastante moderadas. La autonomía, entendiendo la autonomía como la capacidad de operar sin una recarga, se buscaría maximizar el nivel de atención, es decir, qué tanta mantenimiento y atención se requiere para que una embarcación se pueda operar o no. Aquí en el área de la electromovilidad muy seguramente estaremos también metiendo muchos conceptos de embarcaciones desatendidas, o sea, bajando mucho la atención manual y yéndonos hacia sistemas automatizados, buscando reducir tripulaciones, buscando seguridad para las tripulaciones o para los pasajeros. Tenemos que echar mano de nuestra normatividad fluvial en cada zona de operación. Si vamos a hacer una embarcación para el río Magdalena, va a tener una normatividad probablemente diferente a la del Orinoco. Por ejemplo, en aspectos ambientales, en el río Magdalena, el ente regulador es con Magdalena, pero si vamos al Orinoco, el ente regulador será Corporinoquía y cada uno tendrá diferentes requerimientos. Entonces, la importancia de tener siempre clara en dónde va a operar esa embarcación. Los sistemas de alimentación eléctrica se van a convertir casi que en el corazón de la embarcación, tanto para utilizar energías alternativas como para hacer eficientemente, o sea, todos los sistemas a bordo sean eficientes. Necesitamos tener el menor desperdicio posible de energía. Tenemos que analizar los ciclos de vida para tomar decisiones. Es decir, hay que balancear entre costos y atributos y capacidades. ¿Qué requerimos? ¿Cómo requerimos diseñar el buque pensando que pueda seguir operando en 5 o 10 años? No sea que estemos generando un producto o un proyecto en el cual tengamos un resultado que dentro de 5 o 10 años no se pueda operar o sea difícil de costear. Y aspectos de mantenimiento y fiabilidad, ya que el uso de los equipos se debería priorizar hacia materiales comerciales durables por los mismos aspectos relacionados con las zonas de operación. Por ejemplo, si son muy remotas, no van a tener acceso a talleres especializados, por lo tanto, las tecnologías a implementar deben priorizarse en tecnologías comerciales y durables en el tiempo. En el aspecto de los atributos y normas, creo que anteriormente se ha hablado bastante, o no bastante, pero sí se ha tocado el tema de esto en el curso, relacionado con que hay que estar siempre vigilantes de qué normas y qué leyes y qué decretos nos rigen a nuestro producto, nuestra solución. Cuando digo solución, porque puede ser una plataforma, puede ser una embarcación, puede ser un embarcadero, todo lo que queramos diseñar o aportar en el ámbito fluvial. Tenemos, por ejemplo, como ente regidor más importante a nivel nacional a Mintransporte, que rija por diferentes códigos, tanto los equipos de seguridad a bordo, como las dimensiones, como las medidas de prevención. O sea, en la normativa nacional pues, podemos encontrar muchos elementos que van a direccionar nuestro diseño
y que también debemos incorporar nuestro diseño. O sea, si la normativa indica que debemos llevar siempre a bordo una camilla, por poner un ejemplo, debemos generar nuestro diseño de tal forma que sea posible embarcar y tener espacio suficiente para colocar una camilla. No nos olvidemos de esos aspectos regulatorios porque van a ser exigidos para poder operar la embarcación o el proyecto en el que ahora estemos trabajando. Cuando vamos a las zonas de donde está la interfaz entre río y mar, comenzamos a tener un poco de confusión aquí en Colombia, ya que comienzan a traslaparse las, las autonomías o la competencia de Mintransporte con la DIMAR, ya que DIMAR está a cargo de las zonas marítimas del mar de Colombia, pero hasta cierto punto en el río, y Mintransporte sí es por 100% río. Entonces, en esa dualidad, es posible que existan zonas, no puedo asegurar que haya una específica, donde se traslapen normas y donde hay que tener cuidado con que no sean contradictorias o que el sobreposición de normas no nos haga sobrediseñar una embarcación. Entonces, ¿cómo se subsanan ese tipo de inconvenientes? Consulta, estas entidades como Intransporte, como la DIMAR, son consultivas, están dispuestas para que los ciudadanos consulten si una norma u otra le aplica. Entonces, la mejor forma de tener eso claro, no cuando haya confusión de en esta zona quién gobierna, quién le hago caso, con cuál normativa me acojo, es elevar consultas hacia estas entidades, que ellos están en la obligación de responderle al solicitante a cuál normativa o a cuál regla debe acogerse. Hay un resumen que podemos aquí englobar en los cuales, por ejemplo, en Colombia, tenemos entidades como Mintransporte, Cor Magdalena, que emiten regulaciones propias que cobijan una vía en particular. Por ejemplo, Cor Magdalena, todo lo que emita Cor Magdalena es de única alcance y cumplimiento del río Magdalena. No es de obligatoriedad en otro río. Pero si fuésemos a hablar del río Caquetá, por ejemplo, donde no hay ninguna jurisdicción de este tipo, pues sería una buena práctica tal vez adoptar una existente en otro río, porque no sería una buena práctica pensar que porque no hay una entidad regulatoria, entonces somos libres de hacer lo que queramos. Siempre es bueno tener una referencia normativa para cualquier proyecto de diseño, construcción e investigación. Tenemos entidades como por ejemplo FONADE o FONTUR, que buscan promover a través de proyectos portuarios e instalaciones la economía de las regiones. Por ejemplo, FONTUR hace poco contrató la entrega de unos embarcaderos fluviales en algunos municipios del país para fomentar su desarrollo turístico. Entonces, son entidades que están en este ecosistema del transporte fluvial de Colombia. Los ministerios y las navieras. Entonces, ¿qué pasa con los ministerios? Cada uno también tiene normativas, algunas normativas. Cuando queremos hacer algo a flote, porque hace un rato hablaron de un buque hospital, nos podemos encontrar en una situación en la cual no hay normas para el buque hospital, lo más cercano son normas en tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hay un trabajo que hacer. Hay que irse con los ministerios, tratar de conciliar con ellos o en el mejor de los casos, hacer que ellos generen una regulación específica que ya cubra ese producto que se está diseñando, que se está llegando a ser una novedad porque no existía anteriormente. El ideal es que generar que se cree normativa a través de estos ministerios, por ejemplo, o también de entes entes estandarizadores como ICONTEP, por ejemplo, como la ISO. Pero si no se tiene, al menos interactuar con esas entidades para explicarles el proyecto, los proyectos y hacerles ver por qué su norma terrestre no aplica 100% en nuestro proyecto fluvial o nuestro proyecto marítimo. O sea, lo importante siempre es conectar, comunicarse y estar seguros qué es lo que debemos cumplir, qué es lo que no nos compete o que no debemos, que debemos acogernos y ante la duda, elevar las consultas requeridas. Tenemos también ya lo que son los entes de autoridad, como son las inspecciones fluviales, la policía y la armada, que van a las embarcaciones, las inspeccionan, verifican que tengan los permisos, que tengan las condiciones, que no estén haciendo actividades ilegales. De todas estas entidades hacen parte de ese ecosistema, de ese ecosistema sobre el cual cualquier proyecto de transporte o de operación fluvial
debe siempre entrar a ver qué de lo que esas entidades decretan, direccionan, ordenan, le compete a nuestro proyecto. Entonces, sí hay muchas. Desafortunadamente, en Colombia, al no ver una entidad específica de transporte fluvial, hay que hacer como una colcha de retazos, ir a diferentes normas, reglas y tomar lo que de una le aplica, encontrar donde no aplica, con quién tengo que socializar mi proyecto para estar seguro que no me va a aplicar, cómo sugerir que modifiquen o que creen una norma para poder que mi proyecto no quede por fuera de que no quede cobijado por ninguna norma o regla o estándar con el cual medirlo. Entonces, es una tarea por hacer en cada proyecto de transporte fluvial, fijarse qué normativa, qué entidades competen y se ven afectadas por nuestro proyecto.